Caídas del Catre. Empoderadas desde bien temprano. 46 minutos ya pasaron de las 8 de la mañana y les damos la bienvenida con esta canción a Roxana Dauro, que ya está en el estudio. Jorge Alorza, ¿qué tal? Buen día, Roxy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras? Clary, qué bueno verte, Rochita. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Nos vimos en el cumpleaños igual. Nos vimos en el cumpleaños, estuviste ahí reorganizadora, eras como el backstage en los Martín Fierro, Sí. organizando a toda la gente que tenía que subir al escenario. Sí. Bueno, hablamos un poquito de eso el otro día, de que como yo no pude participar de las reuniones y eso, no pude elegir la tarea. Fue una tarea que me llovió. Pero la hiciste muy bien. Eso, y yo creo que sí. Me dijeron porque cuando llegaba alguien que no tenía que subir, bueno, eso ya no era problema mío. Yo estaba en las corridas, a mí no me jodan. Hermosa la fiesta y las repercusiones que tiene. Bueno, hoy estoy arrancando en esta columna con un tema que convoca sobre todo a docentes de todos los niveles en provincia de Buenos Aires, porque es la Semana de la Educación Sexual Integral establecida en el calendario escolar 2025. Y me interesa mucho hablar de que ha circulado un documento para quienes estamos trabajando en las escuelas, por supuesto, con diferentes propuestas para diferentes niveles de la educación y sobre todo para todas las áreas, ¿no? Porque pensar la educación sexual la podemos pensar desde un montón de lugares súper diversos. Vos seguramente, Rochi, me vas a apuntalar y me vas a ayudar en esto. Por ejemplo, en ese documento que circuló, había ítems diferenciados con actividades por día. Sí. Y, por ejemplo, se hablaba de la educación sexual integral a la cancha. En primaria, secundaria, superior y en distintas modalidades, y se trata de una adaptación del material, la ESI a la cancha, los espacios deportivos desde la perspectiva de la educación sexual integral, elaborado precisamente por el Ministerio de la Educación de la Nación y la Secretaría de Deportes. Sí. O sea, pensar un poco también cómo podemos trabajar en el área de educación física con educación sexual integral. Los roles, ¿no? Trabajar también el tema de los cuerpos, las corporalidades. Las corporalidades, claro. La autopercepción. La autopercepción. El contacto con el otro. El respeto al cuerpo de lesotres, y además ¿no? el deporte es un lugar que está bueno porque hay deportes que necesitan el contacto, por ejemplo. Totalmente. Entonces, se tiene que, esto es parte del deporte, esto no. Sí, también se puede trabajar desde la parte histórica, y voy a mostrar algo en el libro que todavía no quise mostrar porque quiero dar la primicia, pero que también se puede trabajar algo desde la parte histórica, desde el contexto social, de cómo se ven los actores, digamos, dentro de los deportes, ¿no? Después tenemos, por supuesto, el itinerario literario, con cuentos de amor, que es una propuesta de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, que ofrece una secuencia didáctica articulada en torno a un recorrido de lecturas literarias. Esto es muy interesante para trabajar en secundaria, para trabajar relaciones tóxicas, noviazgos, ¿no? Eso, digamos, las diferentes y múltiples formas en las cuales se pueden presentar los vínculos, pero bueno, también a través de la lectura y la reflexión sobre los estereotipos, no solo físicos, sino también algunos estereotipos que hay de relaciones, claro, ¿no? Sí. En los vínculos afectivos, los modelos de género, siempre desde una mirada crítica que genere y abra debate. Después también había unas sugerencias que tenían que ver con ciencia y tecnología con perspectiva de género, para hacer el abordaje a través de las ciencias naturales, las ciencias sociales, las matemáticas, entre otras. Que si no me equivoco, este mes estuvo el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Claro, totalmente. Hay como un revisionismo histórico, hay una búsqueda. De hecho, acá hay un libro que realizaron unas científicas de la UNLP que tiene que ver, que se llama Abriendo Diagonales, que tiene que ver precisamente con ese revisionismo y esa búsqueda de quiénes fueron las pioneras, las primeras universitarias, científicas que surgen de esta ciudad, que es una ciudad universitaria, de la UNLP. Y bueno, y Ediciones Bonaerenses, que yo siempre traigo algo de Ediciones Bonaerenses y me parece que es una apuesta brillante realmente de la provincia de Buenos Aires, publicó, que originalmente era de Editorial Malicia, que también es de la ciudad de La Plata, Primeras. Bueno, Primeras es una belleza de libro
que quiero decir que tiene el sellito de distribución gratuita, prohibida su venta, porque es un libro que forma parte de las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires y también ¿no? De Ediciones Bonaerenses, ¿no? El original que salió en Malicia, y también de las bibliotecas escolares, claro, que por eso lo quería traer, porque a veces los docentes están como ya agotados, no saben qué recursos utilizar, y de pronto estos libros están dando vuelta en las bibliotecas y los desconocen o no saben que llegaron, ¿sí? O los pueden reclamar si no los tienen. Me parece que es un material increíble, que en cierta forma entra en sintonía con un libro que yo he reseñado en unas cuantas oportunidades, que es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes es una serie de 3 libros que fue llevado adelante por Elena Favilli y Francesca Cavallo. Esos libros fueron financiados por una plataforma de autogestión en un primer momento y rompieron todos los récords existentes en todos los registros de este tipo de plataformas, ¿sí? Mira. Fue una cosa impresionante. Cada uno de los libros incluye 100 biografías de 100 mujeres de todo el mundo, científicas, artistas, políticas, militantes, lo que te puedas imaginar, guerrilleras, piratas, lo que sea, y cada una de esas biografías de mujeres que están vivas, de mujeres que ya no existen más, está ilustrada por una ilustradora, mujer de distintas partes del mundo. Me encanta. Hicieron 3 libros ya, imagínense, 3 libros, cada uno de esos libros con 100 biografías. O sea, que hay 300 biografías o es el mismo libro del No, reeditado hay tres veces? 300 biografías diferentes Me y encanta. 300 ilustraciones diferentes de 300 ilustradoras diferentes del mundo entero. ¿Tenés alguna copia de eso? Lo tengo, voy a decirlo bajito, lo tengo en PDF. Porque yo lo utilizo mucho, lo tengo en inglés, en PDF. Ustedes saben que yo soy profesora de inglés, Claro. y le doy a mis estudiantes en la semana ESI, les doy ese material para que trabajen. Son Of unos course. libros de formato grande, tapa dura, ilustraciones a todo color. No son libros económicos, pero son libros que realmente vale la pena tener. Y como tomando un poquito esa idea, aparece Primeras, ilustrado por Julieta Longo, que es de la ciudad de La Plata, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, y de Mercedes Roch, que es de Dolores, historiadora por la Universidad de Buenos Aires, docente, investigadora y autora de contenidos educativos. ¿Por qué menciono primero Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes? Porque está buenísimo, fue lo primero que salió, pero es una edición cara, ilustrada, tapadura, un material al cual, por eso yo dije, lo digo despacito, yo lo piroteo, porque a veces es difícil que nuestros estudiantes tengan acceso, pero esto que ha salido de Ediciones Bonaerenses es un material que retoma esa idea, pero es un material exclusivamente diseñado con las primeras mujeres argentinas que hicieron algo en diferentes áreas en las cuales solamente la intervención era de los varones. Hermoso. Es hermoso. Tenemos distintas partes. ¿Cómo vengo con el tiempo? Vengo bien, porque yo viste que... Sí, le metes pata y... Sí, no las dejo ni hablar a ustedes, pregúntenme. Pero está es interesante, y es interesante cómo bajaste también la parte del libro en inglés, que es como la primera idea, y la que ahora tenemos la parte gratuita. Este es del 2024, así que es una novedad total. Claro, capaz que todavía no está en todas las bibliotecas, pero ya está por llegar. Sí, este me lo prestaron de la biblioteca, la Ateneo Popular, biblioteca a la que le dimos un premio justamente en el cumpleaños de la radio, y voy a hablar un poquito de diferentes secciones que hay, ¿no? Por ejemplo, hay una sección que es de deportistas, y habla de las primeras futbolistas mujeres. Ahora es muy popular el fútbol femenino. Yo esta semana conocí la historia de Elba Selva, por ejemplo, que debe estar ahí. Bueno, acá está hablando, no precisamente no la mencionan, pero mencionan, por ejemplo, a Macarena Sánchez, que fue la primera jugadora de fútbol en firmar un contrato profesional en Argentina, en 2019. Claro, no, habla, sí, por supuesto que habla de que hace más de 120 años se jugó el primer partido de fútbol femenino, reconocido por la FIFA, hace la historia, pero lo que me interesa destacar, además de que es de Argentina y de mujeres pioneras argentinas, que tiene información muy actual. Claro. Porque, por ejemplo, bueno, está el nombre de Macarena Sánchez, que es la que firmó el contrato en el 2019, ¿sí? Y después también una curiosidad que yo no sé si ustedes sabían,
por qué se celebra, acá capaz que Manu sabe, ¿cuándo es el Día del Futbolista en Argentina? Son 2 días diferentes. El de la futbolista es el 21 de agosto, que lo celebramos hace una semana atrás. Bien, ¿y saben por qué fue? No. Sí, dice ahí, puede intervenir el Manu. Por el partido de Argentina-Inglaterra que ganamos 4-1 con los 4 goles del Selva. Muy bien, esa fue la selección argentina que participó del segundo Mundial de Fútbol Femenino que se hizo en México. Y es el Día del Futbolista en honor a esas mujeres que viajaron al Mundial sin botines, sin médico y sin entrenador. La otra vez escuché una entrevista a una de esas históricas jugadoras de fútbol femenino y era impresionante, realmente era impresionante. Fue un jugador de fútbol que estaba allá, no tenían entrenador, y fue a verlas y dijo, esta chica necesita un entrenador, y fue y se ofreció a entrenarlas. Impresionante. Les regalaron los botines, todo, un nivel de precariedad con la que fueron, pero bueno, se las arreglaron y jugaron igual y bueno, capas las mismas. Un nivel de precariedad al que muchas veces, lamentablemente, el colectivo femenino está acostumbrado a enfrentarse, ¿no? Bueno, después están las olímpicas. ¿Quién fue la primera mujer olímpica que viajó para competir por Argentina en los Juegos Olímpicos de Berlín, allá lejos ese tiempo, bajo el régimen nazi, ¿sí? Y después también siempre este linkeo, ¿no? Este linkeo de lo histórico con lo más actual, porque habla de que en el 2016, 80 años después de aquellos Juegos en Berlín, una representante de nuestro país obtuvo finalmente la medalla de oro, que fue Paula Pareto. Mirá. Claro, la judoka Paula Pareto. Me encanta eso que hace el texto, ¿no? O sea, te voy a contar el contexto histórico de cómo era. De cuándo viene. Claro, y desde cuándo viene ese recorrido, desde cuándo viene esa lucha. Después están las ajedrecistas, que este capítulo en particular me llamó mucho la atención, porque yo dije, ajedrecistas, ¿por qué habrá sobre ajedrecistas? Sí, yo no quisiera creer que hay una diferencia de género en el ajedrez, pero claro, el texto explica que es un ambiente donde los entrenadores, los árbitros, los dirigentes eran o son todavía todos hombres. Claro. Todos hombres, ¿sí? Un poco lo muestra la serie de que está la Argentina. A Gambito de Dama, que es argentina la chica, dulce de leche. ¿Cómo es? Anya Taylor-Joy. Claro, porque inclusive instala preguntas en relación a estos temas el libro. Dice, ¿cuál podría ser la razón de que las mujeres tengan una menor participación en el ajedrez? O sea, no, la verdad, dice, la respuesta podemos hallarla en que los entrenadores son hombres, los árbitros son hombres y los dirigentes también lo son. Así, el ambiente es bastante hostil para las niñas que quieren comenzar a entrenar, ¿sí? Y bueno, habla de Claudia Amura y cuenta cómo su padre tenía que sacar a todos los varones del baño cuando ella necesitaba usarlo en un torneo. O sea, pensar en esas cosas también, claro, ¿no? Sí, bueno, sí, es muy interesante el libro, es muy interesante. Bueno, tenemos el sector de las boxeadoras. Mirá. Por supuesto que habla de Marcela la Tigresa Acuña. Después tenemos el sector de rugbyers, que también para mí fue un hallazgo encontrar en toda la parte de deportes, ¿no? Después tenemos aviadoras, montañistas, guerreras. Ahí está la Juana y la... ¿cómo es? Manuela Pedraza, Josefa Tenorio, María Remedios del Valle. María Remedios del Valle fue la única mujer admitida por Manuel Belgrano en el ejército. Sí, que además Belgrano le decía, no, pero sos mujer, andá, no sé qué, y ella volvía, y en un momento dijo, bueno, labura tranquila. Y bueno, y Josefa Tenorio, que se alistó en el ejército de San Martín para obtener su independencia. Ustedes, la otra vez yo tuve la oportunidad de viajar a San Juan y estuve justamente en el Paso de los Patos y bueno, entré como en sintonía Cordillera de los Andes, muy freak lo mío. Sí, pero es que sí, Sí, me agarró como una emoción y me puse a mirar la película esa, Revolución, el cruce de los Andes, con Rodrigo de la Serna. Y cómo se ve en un momento en el paneo, no solamente que eran todos mulatos, mestizos, negros, esclavos que conseguían su independencia formando parte del ejército, sino que en el paneo se ven también algunas mujeres mulatas. Esas son detalles muy interesantes de esa película. Sí. Y pensar eso, ¿no? Los 6 pasos por donde pasaban por los Andes, lo difícil que era ese suelo y la proeza que hicieron, la verdad que le agarra como un orgullo. Sí.
Después viene toda la parte que va haciendo un recorrido, ¿vieron? ¿No? Empieza con el deporte, empieza con estas otras actividades como la aviación, que también pseudo deportiva, empieza con la participación de las mujeres en la guerra, en la política, habla de las sufragistas, que bueno, me parece que es fundamental el rol de Julieta Lanteri, por supuesto que está mencionada. Bueno, también está mencionado todo el recorrido que tuvo que hacer la mujer en Argentina para conseguir el voto femenino, que a veces vos no lo podés creer. Yo trabajo en secundario y estoy frente a estudiantes de 5º año, jóvenes que tienen 16 años, 17 años, e ignoran que hubo un momento en el cual las mujeres no votábamos en Argentina. Que es algo bueno y algo malo. Claro, porque está como naturalizado que pueden ir a votar. Y eso fue el resultado de una lucha. Después están las anarquistas, que hace poco conocí la historia de Virginia Volten, muy interesante. Bueno, en luchadoras, por supuesto, que están mencionadas, abuelas y madres de Plaza de Mayo. Y después viene todo el sector de artistas. ¿Decís artistas? Sí, mujeres que tuvieron que pelear también su lugar en el arte, como Lola Mora, por ejemplo, ¿no? Sí. Me acordaba de las sufragistas de Cecilia Grierson, que tuvo que pelear para entrar a la universidad, para entrar a la escuela de enfermería, para entrar que tuvo que estudiar latín para entrar a la facultad. Y después después de luchar para hacer toda esa profesión, fue y luchó también para conseguir el voto. Sí, y ella fue una de las que fundó la Asociación de Mujeres Universitarias, justamente. Toda esa información. Bueno, historietistas, cineastas, tangueras, rockeras, y vamos llegando también están las científicas, por supuesto, las universitarias, y vamos llegando a la parte final, que es la que está hablando de la música, ¿no? Porque también la música y las artes parece como que fuese un territorio en el cual no hay ningún problema para que las mujeres se expandan y se desarrollen. Sin embargo, también tenían que apropiarse de esos nuevos espacios. No, hasta hecho de hace poco, no sé hace cuántos años, el cupo en los festivales. Totalmente, sí, totalmente. En Argentina, por ejemplo, el rock siempre estuvo asociado a los músicos varones, lo sabemos, porque María Rosa Di Llorio, Fabi Cantilo, qué sé yo, Carballo, Celeste Carballo, ponele y pará de contar, ¿no? Bueno, y me gustó mucho, y como ustedes yo sé que están haciendo siempre los viernes, están haciendo el karaoke, me gustó mucho leer la historia también de la primera participación en un género musical como la cumbia. Claro. De una mujer. Voy a leer un fragmentito nada más y con esto voy a cerrar porque voy a cerrar con una canción. Dice, sin dudas el género musical que en nuestro país dio voz a los de abajo fue y es la cumbia villera. Surgió con la crisis de la convertibilidad y explotó con la debacle de los años 2000 y 2001. Al ser los sectores populares los más afectados por la crisis, gran parte de sus letras fueron dedicadas a criticar los beneficios de las clases privilegiadas y a reivindicar las experiencias de las villas. Pero si bien representaban las vivencias de las clases populares, sus letras también contaban con un fuerte contenido machista y misógino. Por eso, Pamela Perla Quirós, la piba, grabó en el año 2001 el álbum ¿Y nosotras qué?, convirtiéndose así en la primera cantante de cumbia villera que se plantó frente al resto de los varones cumbieros. Acá cuando yo le mandé el temita que había elegido a Manu, le encanta la piba, así que me parece que esta columna del día de hoy, dedicada a la Semana de Educación Sexual Integral en la provincia de Buenos Aires, la vamos a cerrar con un temita de la piba, Perla Quirós, la piba, que se llama Patovica. Me encanta. Bueno, nos despedimos antes de pasar el temita. En la producción estuvo Robertina Sacido Torcho, estuvo también Nahuel Verón, acá en el aire Rochita, Ailín Joana Marlene Rocha y Clara Rodríguez Barreda. En los controles y musicalización, Manu Ríos con un karaoke espectacular. Estuvo también Nacho de la Cuadra en los controles audiovisuales. Gracias, Roxy. Hasta el lunes. Hasta el lunes. El lunes vengo. ¿El lunes venís? Sí. Bueno, 7 de la mañana. Chau, chau.